Hola, hoy en Pensar Cuba, en nuestro video podcast habitual, tengo el placer de hablar con Joseph Ross, una persona con la que no he hablado nunca antes, que tengo el placer de conocerlo ahora, que como ustedes saben es cineasta, realizador audiovisual, es también diseñador, una persona que tiene desde muy joven ya una obra interesante. Yo así sí lo conocía, de ser seguidor suyo desde Cuba, de ver su obra y bueno, ahora tengo el placer de conversar con él, así que gracias Dios Muchas gracias a ustedes por por la la invitación. oportunidad de conversar. A mí me llamaba mucho la atención como, solo así como un usuario de esto, como una persona que consume, ¿no? Como un televidente, el despegue ese del videoclip cubano, ¿no? Tal vez para ustedes que están dentro lo vean diferente, ¿no? O estás viviéndolo de otra manera, estás viviéndolo como tu experiencia, la experiencia de los otros. Es verdad que lo ves con un nivel de profundidad y complejidad que el resto de la gente no, pero a la misma vez tal vez no tenga la visión esa de un simple espectador, ¿no? Mm, De que en tan poco tiempo, que tal vez no sea poco, pero es como yo lo percibo, mm. vi una transformación muy grande del videoclip, ¿no? También tú sabes que en Cuba también hay un deporte que es hablar más de nosotros mismos así hasta por los codos. Sí, Y había nos momentos vendemos en muy que la mal. gente me hablaba de los videoclips y le decía: "Ah, ese videoclip está mejor que todos los que yo veo ahí en Colorama o en cualquier cosa", ¿sabes? Mil. Es Sí, decir, no todos, evidentemente, había videoclips que no me gustaban nada, qué sé yo, pero también era un tema de gusto, ¿no? Pero igual, mm, más allá de todo eso, había un cambio muy fuerte de todo, de fotografía, de dirección, de actuación cuando había actores, de todo. Pero y también hay otra cosa, ¿no? La calidad de la música que se está poniendo, porque había veces que los videos tenían mucha calidad y lo que y la estaban, música la musicalmente era música, es decir, flojo. Sí, el artista o la música, la orquesta, lo que no era fuera, tan no me gustaba interesante. nada, ¿no? Mm. Y bueno, lamentablemente estamos en una época en que la música se ve, además de oírse, y incluso se ve más que de lo que se escucha. Está cambiando eso ahora, ¿eh? Sí. Sí, es Hay un momento verdad de que crisis ahora, hay un momento de crisis con eso pero ahora, sí. hubo un momento ahí en que si tú no le ponías, bueno, tú ibas a un bar en La Habana o en cualquier parte, pero los vi los Sí, de La sí, Habana, en eso que te también. ponían música y el Y el videoclip que se está videoclip. poniendo era otro. Es decir, era como algo que se toca, que yo pregunté, porque para mi racionalidad era medio tonto, y me decían: no, 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 eso es así porque se están poniendo dos productos a la misma vez. Enganchas a los que ven y enganchas a los que oyen. Y yo: "Coño, pero está súper fundente, Aquí porque sí. era una música, la gente bailando y el video era yo de tonto. Oye, ese video está mal, compañero, compañero. Pongan bien Ese el video. Oye, oye, papi, relájate, que eso es así". son 2 cosas que Y no tienen entonces yo me di cuenta de que el tiene que un estaba objetivo. mal, el que estaba mal era yo. Entonces, bueno, pero sí, lo que quería preguntarte era cómo desde dentro ustedes, o tú específicamente, pero Sí, también los compañeros tuyos, los colegas, toda la gente, sí. ¿cómo evaluaron ese salto, no? ¿Cómo evaluaron ese? Porque yo vi Luca desde que empezó. Yo vi Luca desde que tenía un televisor en blanco y negro yo todavía, ¿entiendes? Cuando digo Luca es el inicio del videoclip Sí, sí, cubano, de es que va aquellas una cosa cosas. ligada a la otra, sí, sí. Exacto. Entonces eso, que quería ver cómo ustedes lo evalúan. A ver, yo creo que realmente fui consciente de todo lo que se ha logrado, todo lo que se logró en Cuba en el terreno del videoclip, sobre todo cuando empecé a trabajar fuera de Cuba. Porque uno desde adentro normaliza muchas cosas. Y eso nos pasa para bien y para mal. ¿Sabes? Funciona para en ambos sentidos. Y es que en Cuba, con los Lucas, principalmente, se dio un fenómeno primero de que los realizadores empezaron a ser autores, que eso es una cosa que en el mundo es muy difícil de ver y se logra a unos niveles muy altos, ¿no? Entonces, en Cuba como que se premiaba mucho eso, el tema de que un director se comportara creativamente como autor. Y eso es una peculiaridad bastante significativa. Y luego es que Cuba es un país musical, es que Cuba es un país que produce mucha música, siempre, da igual si es por la vía estatal, si es por la vía independiente, o sea, eso siempre ha existido. Bueno, hay Y un campo fuerte para videoclip ahí constante también, que el nivel que te sube, ¿no? Como que te sube mucho el nivel la música y hay que estar a Y ese hay que nivel estar a la también. altura, claro. Entonces, yo creo que entre eso, el espacio mediático que era la televisión, que permitía darle visibilidad a todo eso, a pesar de que fue un espacio bastante limitado durante mucho tiempo, yo creo que todavía sigue siendo limitado, a pesar de que hay un canal que reprisa videoclip. Pero a pesar de eso, era una visibilidad importante y los músicos empezaron a darle mucho, y las discográficas empezaron a darle mucha importancia a los audiovisuales, y el hecho de que existiera además un premio, pues entonces jerarquizaba. Entonces ahí ya existía la cosa también de la competencia, de que es que al final los videoclips en el mundo tienen una finalidad comercial en el sentido de que las discográficas, los artistas lo hacen con el fin de vender discos. En Cuba no se vende disco, porque en Cuba todo se piratea. Entonces, partiendo de esa realidad, el videoclip cumplía la función realmente de colocar a un músico en un nivel, en un estatus,
que le permitiera acceder a más posibilidades de trabajo, mayores contrataciones para conciertos, o sea, tener popularidad, ¿no? Que eso le generaba luego posibilidades de tener impacto a nivel económico con, no tanto la venta de discos quizás, pero sí con las contrataciones, ese tipo de cosas. Entonces, eso evidentemente impulsó el género muchísimo. Y a partir de ahí, claro, fue una cosa que como nosotros también vivimos encerrados o vivíamos encerrados en la isla, pues eso con el internet ha cambiado. Pero era una cosa como que se retroalimentaba, ¿no? Entre nosotros mismos no necesitábamos como la aprobación del exterior para poder validar eso, sino sencillamente era algo que se proyectaba y si en el país funcionaba, pues se tiraba para adelante, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que en gran medida fue eso. Nosotros, los directores de videoclip en Cuba éramos como estrellas de rock and roll porque la gente conocía tu nombre, te conocía físicamente. Eso es una cosa inaudita en muchos lugares del Sí, mundo. La porque te gente, veían en los festivales, exacto. Muchos entrevistas. lugares son completamente anónimos, así. Exacto, efectivamente. Entonces, eso es un fenómeno que es muy de Cuba. Eso es un fenómeno que es particularmente de Cuba, que yo creo que es muy bueno porque eso le dio esas cosas que tiene Cuba, que a pesar de que ser un país del tercer mundo, de pronto hay una producción audiovisual súper numerosa, con un nivel de calidad bastante alto, sobre todo cuando se empezó a digitalizar la tecnología, que empezó a ser mucho más accesible determinadas cosas que antes eran muy difíciles. Hoy en día es muy difícil ver videoclips de principios de los 2000. Increíblemente, los de los 90 todavía sobreviven mejor, o sea, han envejecido mucho mejor porque se rodaban en cine, en los 2000 se empezó a rodar en digital, el principio del digital fue muy mediocre, y es verdad que hoy en día tú ves un videoclip de principio de los 2000 y dices, esta cosa espantosa de cosas es, porque no ha sobrevivido bien, la tecnología no ha sobrevivido Mm. bien, pero en el momento tenía mucho valor y se lograban cosas increíbles. Si quieren ayudarnos a mantener este proyecto, el video podcast Pensar Cuba, por favor, hagan donaciones en dinero, háganse miembro del canal de YouTube del Toque y así podremos seguir avanzando. Y Joseph, con esta enorme crisis de los últimos 6, 7 años, vamos a decir, vamos a poner un marco de la pandemia para acá. Sí, ¿El videoclip en Cuba también ha sufrido con toda la producción? sin dudas, sin dudas. Porque como ahí sí dejé de consumir ya tanto. Yo consumo menos también últimamente, pero videoclip en general es una cosa que ya también que creo que he cumplido un ciclo con el género bastante completo y creo que estoy en otro punto ahora de mi vida, pero eh, lo que ha pasado en Cuba básicamente es que al irse tanta gente del país, se han ido los músicos, músicos valiosos además. eh, Hay una crisis económica grandísima, la gente no tiene dinero para, o sea, muchos músicos invertían ellos mismos su propio dinero para poder hacer los videoclips. Las discográficas pagaban algunos videoclips, pero los pagaban regular. Hubo un momento que fue mejores que otros, pero en general nunca ha sido la principal, digamos, ¿no? Eh, Fuente de producción de audiovisual. Entonces, eso evidentemente afecta en la producción. Eso, y por otro lado, de que lo que se está produciendo hoy en Cuba, con o sea, a nivel cuantitativo, es música urbana que no depende ni de la televisión, ni depende de las discográficas, ni depende de nada de esto para sobrevivir. O sea, es un mercado que se ha creado y se ha alimentado solo, independiente, y que tiene sus propias vías de promoción. Entonces, se produce mucho audiovisual de ese estilo, pero ya está más conectado con lo que está pasando en el mundo, que es algo más efímero, más inmediato, de menos rigor, más cantidad que calidad, ¿sabes? Tiene otro funcionamiento porque todo va para internet. Y entonces ya ahí Right. entra en diálogo con ese tipo de lenguaje, que es un lenguaje muy puntual y muy específico que no tiene nada que ver con lo que estábamos viviendo hasta ese momento. Joseph, ¿cuántos años hace que ya tú vives fuera de Cuba? Yo llevo viviendo fuera de Cuba desde 2020, o sea, sí, serían 6 años ahora en Ya. 2026. ¿Y siempre has sido aquí? Yo he viajado fuera de Cuba muchas veces, pero vivir aquí en Madrid. Ahora, entonces eso ya nos conecta un poco con el otro momento, ¿no? Esa cosa que también yo creo que es como una característica de este video podcast así que se ha ido formando sin intención por el camino, que es ese tránsito de la gente en la migración, Sí, de la gente de Cuba con experiencias muy diferentes. Porque aquí, evidentemente, hemos tenido personas más o menos conocidas, que no es el objetivo, pero bueno, sabes que al final siempre caemos en eso. el Pero rating. sí, es difícil porque también entonces después la gente no sabe quiénes son, pero yo quisiera decir, me parece que hay gente igualmente valiosa que no sabemos quiénes son, ¿no? Mm, Entonces, si no lo Totalmente. hacemos, pues entonces nunca va a cambiar esa realidad, pero nos toca también hacerlo. Sí, Pero igual me parece que hay
mucho conocimiento superficial de las personas supuestamente conocidas, que lo que la gente se da hace una idea, ¿no? Y también las entrevistas y las formas de contar la vida de uno cambia en dependencia de quién es tu interlocutor, ¿no? Entonces, por eso no creo que se agote hablar con la gente que las personas reconocen. Pero me parece que hay una deuda histórica de cómo han sido esas vivencias de las personas de Cuba cuando salen. Sí. Y, y lo que quiero es que tú nos digas, ¿no? Lo que te parezca que es importante, interesante de eso, porque tú has logrado hacer algo que tampoco es muy común, que es seguir con tu trabajo, tu vocación, tu profesión, profundizarla, ampliarla, desarrollarla, complejizarla. Entonces, lo que quiero es esa historia, que la gente la conozca. Es que, claro, hay un fenómeno que tiene que ver con el tema del éxito, ¿no? Es muy duro cuando tienes que abandonar tu país, reconocer que no estás logrando tu objetivo. O sea, que salir del país no te haya solucionado todos los problemas porque la gente siempre como que ve en eso como la esperanza, ¿no? Como que ese paso es tan complejo que si lo das para no lograr tus objetivos, como que entonces qué sentido tiene, ¿no? Ujú, Y es complicado, porque es que efectivamente no es un paso fácil y hay muchos obstáculos y no siempre se consiguen las cosas porque se te va un poco de las manos. Es algo que ya tú no empiezas a controlar porque es un contexto diferente, tienes que lidiar con fenómenos que tú no controlas. Nosotros en Cuba además también tenemos un nivel de endogamia, esa cosa de que entendemos el mundo en unas fronteras muy limitadas y luego cuando empiezas a chocar con el planeta, ¿sabes? Y empiezas a entender de que las cosas funcionan de otra manera, los choques son bastante duros. Yo particularmente, como bien tú dices, yo creo que soy un tipo afortunado porque he logrado, a pesar de haber emigrado, mantenerme produciendo audiovisual. O sea, yo ahora mismo mi fuente de ingresos son el audiovisual. Tengo una productora aquí en Madrid y estoy intentando de que eso sea así. Pero no te creas, ¿eh? O sea, he estado al borde de tomar decisiones muy radicales todo el rato. Porque no... Primero, el audiovisual está en crisis ahora mismo, o sea, a nivel global. O sea, no es un tema ni siquiera solamente de Cuba ni de España. O sea, yo creo que el audiovisual ahora mismo está en un punto que con el tema de las redes sociales se ha abaratado muchísimo y entonces ya nadie, o sea, muy poca gente busca especialistas con trayectoria para desarrollar determinados tipos de audiovisuales porque no lo necesitan. O sea, cualquiera con un móvil viene, se graba cuatro cosas, lo edita en CapCut, lo sube y eso tiene visualizaciones, monetiza, entonces ahí el mercado se ha complicado mucho porque es que, y el mercado de la música más todavía, que es el fuerte que he manejado durante muchos años. Entonces, es un momento que ahora mismo estamos hablando y a lo mejor de aquí a que salga el podcast, de pronto estoy dedicándome a otra cosa porque es que estás todo el rato en ese límite, ¿no? Como que uno lo intenta, uno apuesta por el sueño, uno apuesta por mantenerse fiel a lo que uno quiere, hace sacrificios para ello, muchos, pero no está en tus manos del todo, ¿no? O sea, hay una parte que sí, que es voluntad y que es de entrega y de sacrificarte y tal, pero hay una parte que te supera, que es la realidad del mundo capitalista, que también tiene sus reglas y que son duras y que claro. no es esa ficción, ¿no? Es una Ujú. cosa que es real, que es una cosa que se vive diariamente. Joseph, ¿cómo lograste que músicos, grupos aquí importantes de España específicamente, Sí. em, conocieran primero, bueno, que conocieran tu obra, la conocen de cualquier manera que sea, ¿no? Pero ¿cómo lograste la relación con ellos, trabajar con estas personas? ¿Cómo lograste eso llegando de Cuba? O si eso fue algo que tuviste que luchar o que sucedió también por el conocimiento de tu obra. Estas cosas son muy azarosas. En realidad, yo cuando llegué de Cuba, las primeras cosas que hice fue con cubanos o a través de cubanos. O sea, incluso con artistas españoles, pero que había como un vínculo, un camino a través de Cuba que no me llegaba hasta ahí. Por ejemplo, las primeras cosas que hice fueron cosas en las que estaba involucrado Alain Pérez, porque ya había mucha gente aquí en España que conocía mi trabajo con Alain, porque Alain aquí es muy querido dentro de un sector de la música, sobre todo entre flamenco. Y eso me permitió acercarme a determinados artistas como Miguel Poveda, que aquí es una figura muy potente dentro del escenario cultural español, y otros artistas que también han colaborado con Alain, como Hollis, que es un artista también flamenco. Pero bueno, luego también trabajé con Melón, que Melón sí radicaba aquí hace muchos años, y ya teníamos la intención de hacer cosas desde Cuba, de hablar en Cuba, de confabular a ver cuándo podíamos hacer cosas. Hicimos algo cuando llegué aquí. O sea,
Eso fue como el inicio, y eso me fue conectando con otros artistas y me fue conectando también con las discográficas, que las discográficas también es como al final es la fuente de trabajo más grande que puede tener el mercado de la música. Y a través de eso y con amigos, gente que ya conocía anteriormente de Cuba, fui logrando algunas cosas de trabajo y dentro de las mismas discográficas ya como que fui creciendo. Pero ya te digo, es algo que es circunstancial. Ahora mismo yo no te sé decir si yo volveré a trabajar con artistas de este tipo porque aunque haya trabajado con ellos y hayamos logrado cosas muy potentes y creáramos una relación y tal, o sea, es que el mercado está cambiando. Ya. Las discográficas me lo dicen, yo hablo con los AR de Warner o de Universal, y es que videoclip producen últimamente muy poco, y se lo producen artistas muy puntuales ¿sabes? Y muy, muy limitado todo. Entonces, hay que ver cómo se reinventa la cosa, ¿no? Cómo uno se adapta, qué es lo que viene, no lo saben. Joseph, ¿y qué, qué diferencia más importante tú has encontrado, ya que además estamos en un mundo así tan acelerado y tan vertiginoso en estas cosas, que también que cambia, como tú dices, drásticamente, porque es drástico el cambio? ¿Cómo, cómo tú has vivido, cómo has experimentado la diferencia, si es que, si es que existe, si es que es considerable, si es que es importante, Sí, trascendente, sí. entre esa relación de trabajo con los artistas de aquí, con los artistas cubanos? ¿Hay una facilidad porque sean tu gente, tu música, la música conocida o no? Es decir, Sin duda, sin duda. Primero porque el mercado funciona diferente. Aquí las estructuras de una industria discográfica o musical están muy establecidas. En Cuba todo funciona un poco ahí como lo pilles, ¿no? Ahí, no sé, es un poco más desorganizado, por decirlo de alguna manera. O sea, las discográficas aquí se intervienen en los procesos. A mí hay una cosa que me ha pasado aquí que a mí nunca me había pasado en la vida, en Cuba jamás, ni siquiera en Estados Unidos, quizás alguna cosa en Estados Unidos, de llegar a un set sin conocer al artista. Esa es una cosa que a mí nunca me había pasado, eso es una cosa que me ha pasado a mí aquí. Todo el tiempo hablando con manager, todo el tiempo hablando con AR de discográfica, y llegas al set y te presentan al artista por primera vez. Eso es una cosa que es bastante normal aquí, una cosa que a mí no me entusiasma demasiado porque eh, yo como vengo de Cuba y vengo con las distorsiones de Cuba, la confianza. Todo no, y que yo establecí como que mi trabajo era como algo personal, cuando en realidad el mundo no lo asume así. ya, El ya. mundo asume que el videoclip es una cosa de obra por encargo, Por lo que tú dices, que... estás haciendo un trabajo de autor, que te lo crees de autor, que estás trabajando con toda la finura que lleva eso. No lo asumen así, claro, y Sí, entonces empiezas a chocar con ese muro de que, claro, tú quieres realizar una obra con determinados resultados y los intereses que premian, que son los de la discográfica, los AR, los managers, los artistas, va por otro lado. Entonces, te empiezas a chocar con eso y es muy frío, realmente es muy frío. Eso hablando del videoclip, no, para no hablarte del mundo de la publicidad, que es aún peor, porque ahí sí ya directamente... lo que está Todavía buscándose, el objetivo es otro Sí, completamente. sí, ahí el objetivo es otro y las estructuras son súper rígidas y además aquí en España yo siento, y esto sí es una cosa que pienso que es muy de España, que como este tema de la publicidad es una cosa que se ha desarrollado un poco más tarde, o sea, que se ha desarrollado a gran escala porque antes siempre existió, pero era como un nicho mucho más pequeño, de gente muy privilegiada que pertenecían a ese, ahora se ha expandido y se ha ampliado, que entienden el negocio y ese mercado como algo muy competitivo y donde yo se lo decía a alguien hace poco que era como que entienden que si no estás bajo estrés, mucho estrés en una producción, no lo estás haciendo bien, ¿no? Como que no eres profesional. Si no Hay que sufrir. si hay que sufrir y hay que hablar a la gente regular y así presionar a la gente y hablarle en malas formas. O sea, hay como una cosa viciosa ahí Sí, dentro del gremio que a mí yo claro, pues, viniendo de otra sí, idiosincrasia sí. totalmente distinta, a mí me resulta muy Nosotros chocante. tenemos el otro vicio, que es el vicio del suave, suave, suave. Sí, con Que calma, cógelo con igual, calma, exacto, tal. coge Sí. calma, suave, que bueno, que a mí me gusta, no te estoy diciendo que... Lo que pasa es que todo depende, ¿no? Porque el suave, suave también nos puede llevar por No barranco, está bien, ¿no? nada, ninguna de las dos, yo creo que los dos son Exacto, extremos y ninguno está bien ni exacto, está sí, mal. Lo que pasa es que uno se adapta a determinado exacto, sí. código. Yo creo que hay momentos para todo, hay momentos en que las máximas exigencias son necesarias y hay momentos en que también la relajación y también, como tú dices, depende del ambiente, depende del contexto, de lo que aprendamos, de lo cómo nos sintamos mejor. Exacto. Pero bueno, pero la experiencia tuya tan larga en Cuba, en los audiovisuales, porque estás de niño metido en ese mundo, Sí, conociendo diferentes enfoques, eh, tú tienes una visión que puede ser única también, muy original y auténtica sobre algunos de estos procesos, que es
Por eso se me ocurre que es importante que ver qué tú piensas sobre esto. ¿Cómo fue tu experiencia en Cuba, ahí realizando directamente con la censura? En el videoclip en Cuba había censura política, Hombre, claro. ideológica, ¿cómo funcionaba Tú todo ten en eso? cuenta que el videoclip es un género que tuvo mucho impacto cultural. O sea, en Cuba, el desarrollo del audiovisual se lo debe al videoclip. Es una cosa que tengo clarísima. O sea, los cineastas contemporáneos, muchos han salido del videoclip. Los especialistas que empezaron a trabajar dentro de la producción cinematográfica, la mayoría se formaron haciendo videoclip. Directores de arte, diseñadores de vestuario, operadores de cámara, fotógrafos. O sea, los que hoy en día están produciendo cine en Cuba, sea independiente, sea a través del ICAI o sea a través de donde sea, la mayoría han salido del videoclip. Y eso es una cosa innegable. O sea, hubo una generación que sí se formó haciendo cine, que son gente muy mayor, y que la continuidad de ellos, todos han salido directamente de la producción de videoclip de una manera o de otra, aunque sea tangencialmente. O sea, no se puede desvincular de eso. Entonces, claro, evidentemente es un género que tenía mucho impacto cultural, mucho impacto social, y claro, era algo que en algún momento empezó a ser vigilado, digamos, ¿no? O controlado. eh, Pasaron muchas cosas, pero a la hora de tramitar permisos ya se empezó como a establecer, ya no era tan desorganizado, había que seguir determinadas reglas, tenías que entrar a través de una institución siempre para poder o cobrar los proyectos, o sea, ya no era tan ligero el proceso, ¿no? Ya se empezaron a poner, porque sobre todo era una manera o sea, yo recuerdo que a partir de un videoclip, eh, hubo un cambio de sistema para la contratación de independientes, de directores independientes, como podía ser yo, que para controlar un poco por dónde salían esas, porque fue un videoclip que fue conflictivo, de hecho fue un videoclip de Pavel, a Tesis de Menta, que recuerdo que fue un videoclip que se censuró, y eso provocó que, bueno, ¿y esto quién lo pagó y por dónde salió? Entonces, claro, ahí empezaron como a tratar de darle a eso una estructura, ¿no? Entonces, Ujú. evidentemente siempre para más, porque esas cosas nunca salen bien. Y claro, yo particularmente con la censura, la verdad es que yo nunca fui un director que tuvo mucho choque con eso. Tuve un videoclip de Habana de Primera que no dejaron poner, lo pusieron una vez y luego se arrepintieron de dejarlo poner. Alguna que otra cosa así, un videoclip de Yomil y Dani también, pero ni siquiera por el videoclip, era por ellos, que de pronto Ujú. fue el momento aquel que estaban censurados, pero nadie decía claramente que estaban censurados. No sé si recuerda que después hubo un fenómeno que nos metieron una canción de la campaña de turismo, y entonces la campaña de turismo la censuraron porque ellos estaban censurados. En fin, hubo cosas como esta, que además esto fue una cosa que dije en televisión nacional porque yo no la entendía, porque al final había como una pequeña guerra secreta con el tema del reggaetón además, ¿no? Que era como el reggaetón es malo, vamos Ujú. a satanizar todo lo que es producción urbana, porque los estereotipos clasistas y el tratamiento de la mujer y tal. Y que aunque es cierto que algo de eso hay, también es un género que responde a una realidad que tú no puedes obviar, ¿sabes? Que no puedes ignorar. Entonces, por ejemplo, con ellos me pasó eso. Y no era un video particularmente muy urbano, porque era un videoclip, era un tema pop, básicamente, una mezcla entre flamenco y música pop. Entonces, pasaron cosas. Yo recuerdo haber tenido un encuentro mucho más intenso con la censura, con unas galas que yo hice para la muestra de jóvenes realizadores. No sé si sabes que, bueno, la muestra cada año hacían como una gala de inauguración y Ujú. una gala de clausura, y siempre era un director diferente quien las organizaba, un director artístico que le diera forma a las dos galas, y hubo un año que yo lo hice. Yo hice con ellos varias cosas, hice también un concierto, unas cosas que ellos hacían que eran como unos conciertos en directo, pero bueno, esto particularmente fue lo más delicado, de hecho fue uno de los últimos, porque era el año que estaba todo el tema del corto, una película que había hecho Jimmy sobre, bueno, realmente ni sé, porque ni siquiera he visto la película, pero a todas estas, pero había un tema que se mencionaba a Martí, y había un personaje que hablaba de Martí despectivamente, y entonces se creó todo un lío con eso, y todo eso fue como una punta de un iceberg después de un gran tema de censura que eventualmente terminó eh, acabando con la muestra. La muestra desapareció, y ese fue como el principio de ese film, ¿no? Y a mí me tocó ese año. A mí me pidieron que fuera el director de ese año. Y claro, fue un año muy complicado porque tenía gente del ICAI velando por todo lo que se hacía
en los ensayos, revisando guiones, tal, y así todo. La gala de inauguración no pasó nada, quedaron bastante contentos, pero en la gala de clausura ¿sabes? Hubo disgusto, o sea, hubo reclamos con la gala porque hubo un audiovisual que hicieron dentro de la muestra para el opening del show, donde se decían un par de cosas que a ellos realmente no les sentaba bien, ¿no? Sobre precisamente la censura. Ujú. De hecho, había un texto de Fernando, que ahora no recuerdo muy bien qué es lo que decía, pero fueron cosas como que disgustaron bastante, e incluso era algo que ni siquiera tenía que ver con mi control, pero que evidentemente formaban parte del espectáculo. Y a mí me chocó mucho, porque sí es cierto que es verdad que yo no tuve nunca yo no tengo un historial como quizás otros entrevistados que has tenido aquí con la censura así muy fuerte, pero me pareció, o sea, me pareció todo tan arbitrario, porque a pesar de que ellos estaban tratando de controlar tanto, ni siquiera estaban controlando, o sea, que había como una acción al final mediocre en su control. Ujú. Em, y luego cómo buscan descansar en ti una responsabilidad que en realidad Claro. yo no tengo, porque es que al final todo eso es un fenómeno que han generado ellos mismos, todo el tema, o sea, al final censura es una película que al final la gente ni ha visto y todo el mundo conoce sin haberla visto. O sea, ya por ahí estás haciendo. Yo siempre tenía la teoría, y disculpa que haga este salto así, sea un poco caótico lo que estoy diciendo, pero siempre he tenido la teoría que a pesar de que evidentemente hay personas muy malvadas dentro de los sistemas de control en Cuba, generalmente lo que predomina es la mediocridad y la torpeza. Esa Ujú. siempre ha sido mi visión. Creo que, porque además he conocido a esas personas, ¿sabes? Y Claro, he sí. hablado con ellos y he Ujú. interactuado con ellos y me doy cuenta que realmente lo que hay es un nivel de Sí, o sea, ineficiencia, de son muy torpeza, limitados, están muy limitados por muchas cosas. y son personas que están en posición de poder. Una Entonces, mezcla de incultura, insensibilidad, falta de respeto a lo que se hace, incluso personas ajenas a los medios precisamente buscando eso. Ahí es donde está la parte de más ladina de ese asunto, más pérfida, ¿no? Que es cuando ves que los cuadros están puestos estratégicamente en lugares donde ellos no sientan nada, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, este tal vez él mismo sea mediocre, pero la persona que pensó en él para esto estaba pensando en algo más diferente más a la siniestro, mediocridad. ¿no? Más siniestro. Sí, porque es que es ahora casualidad que todo el mundo está puesto en el lugar donde menos debería estar, ¿no? Y no puede ser que eso sea accidental, Mira, no, yo, no yo te digo sé. una cosa, yo, por un tema de que quizás sea un poco más optimista, yo ni siquiera lo veía tan lejos. Yo sencillamente creía que el sistema está tan infestado de mediocridad que ellos al final, su mecanismo de cubrir toda esa mediocridad es el panfleto, el Sí, sí, discurso exacto. vacío, Porque no tal. tienen, Entonces, no hay de dónde sacar. claro, al estar tan infestado hay veces que en determinadas posiciones había gente que realmente podían ser un poco más valiosa o podían tener un poquito más de conocimiento. ¿Sabes? Yo hablé con algún dirigente de algún tipo de institución que tú sentías que había cierta voluntad por tratar de hacer las cosas medianamente bien, pero es que si la base es mediocre, pues es imposible, porque luego es lo típico que te sentaban y decían, a ver, yo te entiendo, pero tú sabes cómo funciona esto. Mm, Entonces, ¿qué ya haces? eso. ¿Qué haces? Porque al Ya lo final, hemos hablado aquí en otras sí, entrevistas. entonces, claro, tú estás Eso, hablando con un ser humano y entonces tú esa es la dices, solución ¿qué le, qué, siempre. qué le- qué le hago, pobrecito? No le puedo hacer nada porque es que yo en realidad lo entiendo. Es algo que le supera y que va a hacer, va a poner en mártir él, ¿sabes? En Exacto. realidad todo el mundo no está dispuesto a poner un mártir. Además por un videoclip o por una película o por un, ¿sabes? Que le den a la película y Y que le ahora, den al hablando videoclip. contigo, recordé que uno de mis primeros artículos en la prensa independiente, que se llama Ley versus Censura, eh, que fue en Cuba, es un artículo donde yo ejemplifico, que sí, que te hablo de la diferencia que hay entre una cosa y otra, porque en Cuba yo veía que había una confusión muy grande entre Sí. las prohibiciones que estaban en la ley, que mucha gente decía, me censuraron. Y yo le decía, no, permiso. Lo que digo en el artículo es que cuando la ley te dice que algo está mal o te sanciona, eso no es censura. La censura tiene que ser arbitraria. Claro, Tiene que estar, no puede tener fundamento legal. claro. Cuando la ley te sanciona por algo, es la ley, y la ley es democrática y la ley es de la Si República. has cometido un delito, eso es Es otra decir, cosa. o una falta o una Sí. contravención, pero confundir las dos cosas es grave porque Mm. es como que de pronto todo el mundo me está persiguiendo o yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana, ¿no? Pues yo usé el ejemplo en ese artículo de un video censurado que fue aquel muy sonado de Chupi Chupi o qué sé yo cómo se llamaba Sí, aquello, sí, que sí. yo decía que la forma de relacionarse con ese video debía haber sido mediante la aplicación de la ley y no mediante la aplicación de la censura. Es lo que yo decía en aquel, lo recordé hablando contigo ahora, porque para mí era muy importante lo que pasaba ya en ese momento con el videoclip. Era algo como Hombre, si una... eso le dedicaron una mesa redonda y todo, ¿sabes? Que ya Exacto. cuando tú te sientas frente a un televisor y tú ves que hay
una determinada serie de personajes sentados en directo, tomándose 2 horas de la programación nacional para Exacto. hablar sobre el chupi chupi, un ¿No? Y videoclip. cuando tú veías las votaciones de la popularidad, decía, a ver, estamos hablando de millones de gente votando para los Lucas y no sé qué. Es decir, aquí hay una movilización. Este mismo voto yo lo convertiría en un voto político, por ejemplo. ¿Sí? Pues yo escribí otra cosa en otro momento que era cuando un programa que se hizo allá de competencias de esto de baile o algo de eso, como un reality así de baile, Sí, de sí, competencia. sí. Y había una cosa que se llamaba la zona caliente, donde te ponían a la pareja, a una pareja para Sí, ver si la gente la salvaba o no. sí. Y yo escribí una cosa en su momento que se llamaba la zona caliente de la democracia cubana, donde yo decía que a la gente había que ponerla a votar también para salvar o no la democracia, porque cómo podía ser que todo el mundo votara tan disciplinadamente por millones con un teléfono por salvar una pareja y no pudiéramos salvar a un dirigente o quitar a un dirigente de la misma forma. Entonces me parecía una locura, ¿no? Pero bueno, esas son mis maneras de pensar la política todo el tiempo, Claro, claro, no. Por usando ejemplo, los esa americanos esas manera. cosas las tienen muy claras y el show político funciona así, ¿sabes? Las cosas las Sí, manejan. y hay Pero que... claro, es que en Cuba, primero la cultura política es muy grande, porque la gente no tiene formación política, la gente lo que le bajan es el discurso, el panfleto desde que naces hasta tal. Y claro, la gente no, hasta que no tienen contacto con otras culturas o con otras sociedades, no empiezan a comparar y a entender cómo funciona o cómo funcionan mejor determinadas cosas. Entonces, claro, eso es de inicio. La gente no trata de entender cosas que sabe que no puede gestionar o que no va a poder arreglar o que siente que va a ser en vano o que incluso le puede traer problemas. Eso yo creo que esa es un poco la base también del fenómeno. Y, y luego es eso, que tampoco tú le puedes aplicar la lógica al país porque, o sea, yo me sentaba por ejemplo, yo me senté con un presidente de una discográfica en Cuba. Le digo presidente porque no sé si en Cuba se le llama así ahora mismo, pero bueno, aquí sí. Y, y yo le recuerdo que estábamos discutiendo el presupuesto de un proyecto y yo le decía, pero tú te has puesto a pensar que de los, ¿cuántos videoclips ustedes hacen en el año? 50, 200, no sé. En vez de hacer 50, si hicieras 10 bien financiados, bien seleccionadas las canciones, bien seleccionados los artistas, a lo mejor tuvieras un impacto mayor porque tú no mueves esos videoclips en internet porque tu infraestructura digital es terrible. Tú entras ahora mismo en cualquier página de cualquier discográfica cubana y eso es un desastre. Hace un PowerPoint. En televisión los espacios son súper limitados. ¿Qué tú haces con toda esa producción? Eso es botar el dinero. O sea, ahí yo te digo que también hay un poco de las dos cosas, ¿no? Como que de ineptitud, de torpeza y luego, bueno, Ujú. si además alguien le impone a eso maldad, pues ya arranca y vamos. Eh, es eso, ¿sabes? Que de pronto, y la respuesta era como, no, porque esto al final es una institución estatal y aquí hay que, ¿sabes? Darle oportunidad a todos los Sí, talentos y tal. Y es como, no, brother, sí. no, esto es un business, ¿sabes? Esto es un negocio. Que yo entiendo que haya cierta voluntad política y cultural por favorecer determinados géneros que quizás no se venden, como el jazz, como la trova, pero filtra eso, ¿sabes? No es que o sea, no es que cualquiera que te haga un mal negocio contigo, porque en realidad lo que pasa es que los artistas hacían malos negocios donde salían perdiendo con las discográficas y entonces a cambio, bueno, te hacemos un Un videoclip con un video. presupuesto mediocre y entonces ahí compensamos, ¿no? Porque al final ni está ganando el artista, ni está ganando la discográfica, ni está ganando el público, porque el público lo que está consumiendo es mediocre, no está ganando nadie y lo que hacemos es botar el dinero que supuestamente el país no tiene, ¿sabes? Entonces, esa lógica yo la vi mal utilizada todo el tiempo. Me pasaba todo el rato, que me enfrentaba a cosas que Sí, no como tú tenían. dices, hace un rato decías una cosa que a mí siempre me ha obsesionado también mucho, y lo he usado mucho. He tratado de pensarlo mucho en clases durante toda mi vida, en Cuba, en todo, pregrado, posgrado, en todo. Que es el tema de cómo Cuba a mí se me presenta como un país de paradojas muy fuertes siempre, ¿no? Hay unas Es muy paradojas complicado. abismales, ¿no? Cada No vez es que tratas de como... explicarle Cuba a alguien que no es cubano, Sí, sí. es muy difícil. Por ejemplo, eso mismo, esa mediocridad general de la burocracia, de pronto yo creo que es muy Es infecciosa, además, contradictoria. discúlpame, Sí, sí, sí. a ver, no es porque parece que estamos diciendo que todo el mundo en Cuba es mediocre y no lo es. No, 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 para Hay nada. mucha gente valiosa, hay mucha gente preparada, hay mucha gente con conocimiento que luego cuando entran dentro de esa estructura terminan degenerándose porque la estructura no los deja avanzar, porque cuando tratan de avanzar a quien les coge y les pisa la cabeza. Exacto, exacto. Entonces, ¿sabes? Es un problema de la base. Y Y disculpa que pero te te decía, y interrumpí. a la misma vez me parece muy contradictorio o paradójico, por lo menos. Yo creo que no es contradictorio, creo que es muy lógico, pero es paradójico, por lo menos. Sí. Que es el hecho de cómo tenemos una
televisión pública de alta calidad comparada con otras que he visto en el mundo. Sí, Por sin lo tanto, duda. un tipo de consumidor educado en un tipo de producto audiovisual durante muchos años, mejor que se hace en muchos lugares del mundo. Te estoy diciendo, viendo televisiones públicas de muchos lugares. Sí, Y incluso de lo que nos cansábamos, ¿no? De esa cosa del didactismo o de sí, lo extremadamente educativo cuando educativo. no había canales educativos, Sí, que la sí. televisión cubana era evidentemente, es verdad que había panfletos, es verdad que había todo eso, pero también había cosas que no. Es decir, en Cuba se ponían series, No, siempre hay grietas, es eh, lo que digo, siempre hay grietas, sí, siempre hay en Cuba grietas. se ponían series que eran series de todos lados y en Cuba la gente en los años 80 veía en blanco y negro Yo, Claudio, a las 12 de la noche. Claro, sí, sí, Y veía sí, a la misma vez gotica de gente, pero en Cuba se vio Anillos de Oro, se vio Turno de Oficio, se vio todas las series españolas de los 80 todas, sí, todas, ¿entiendes? sí, Entonces, más que ahora, por cierto, mucho sí. más que ahora. Y entonces, había un público educado con esto, sí, también teníamos el cine. Entonces, el cine, todo el cine del campo socialista se veía en las salas grandes. Eso educó una... Es verdad que la gente después todo se convirtió en una especie de meme antes de que existiera el meme, que es esta cosa ridiculizante de el muñequito ruso o las películas soviéticas estas obstinantes, pero la gente las veía y deben haber aprendido que había un cine de alta calidad Sí, ¿no? Y en mucho, aparte, mucho de visualmente, lo que a se nivel ponía estético ahí. también te forma porque inconscientemente tú estás absorbiendo Y esa referencias misma ahí, cosa claro. de que la gente en Cuba, después te decía que era un clavo, es verdad, pero también, es decir, el concepto de clavo es claro, comparado con la película del sábado, ¿no? Claro, la La americana de rápida, no acción, sé qué, claro. acción, 34 patadas por segundo, no sé cuánto. Entonces, una película húngara que duraba un paisaje, Observacional, sí, 84 horas. Y sí. entonces, o qué sé yo, ¿no? Después los festivales de cine elevaron eso a otra cosa porque empezamos a ver un cine, esas No, pero muestras particulares ahí. el mismo hecho de que Festival de Cine a los directores extranjeros les sorprende mucho las Las salas colas, llenas, exacto. las colas que rodean los cines para ver películas que en cualquier otro lugar del mundo no lo va a ver nadie. Exactamente, ¿Sabes? exacto. Esas son cosas que son muy de Cuba. Bueno, hay festivales en el mundo que se hacen, que son muy importantes y las salas tienen 5 personas en algunas películas. No tiene nada que ver con Los, eso de las vidrieras rotas, los policías echando spray para que la exacto, gente la entre gente a ver una empujando las película barandas uruguaya. para ver No una... he visto Exacto. a ver una película uruguaya de que sea, no sé, ¿y esto qué cosa es? No, no, por nada, sencillamente que la producción cinematográfica no es tan La gente famosa como matándose otros por ver una lados. película de Almodóvar. Exacto, sí. ¿Sabes? Son cosas muy... Esas son cosas que son de Exacto, Cuba. exacto. Yo me acuerdo de eso. Por ejemplo, yo era de los que iba a tratar de ver la película de Almodóvar, que era Todos. como leerse la novela de García Márquez del año, es lo mismo. Sí. Íbamos ahí al Acapulco a ver la muestra española y quedarnos afuera y salir una persona y decir, vamos a poner una más a las 2 de la mañana. Y yo me quedaba ahí Exacto. y tratar de ver la O película. la de las Bontré, yo recuerdo que para ver Anticristo, aquello fue una, era como entrar a ver el concierto de Bruno Mars ahora en julio, Que ¿sabes? por cierto, no era solo en el Vedado y Nuevo Vedado, ahí está lo interesante, porque yo vi el cine Los Ángeles en Santo Suárez Sí, con colas de 2 manzanas dando vuelta para ver Sacerdote, para ver Priest en un momento en los años sí, 90 porque era una película así como rompedora. sí, Y de pronto, eso, todo el tiempo lo que me enseñaba era que había un público diferente, que había mm, una sociedad diferente. Por eso es paradójico, porque a la misma vez esa misma gente puede ser brutal, puede ser machista, puede ser todo marginal, eso. sí, sí, Entonces, todo pasa a la misma vez. Lo que sí es verdad lo que tú dices, la gente no contamos bien la historia sobre nosotros mismos, sí, el nivel de complejidad que somos no se ha relatado bien. sí, En los extremos donde la gente cuenta el relato de lo que es Cuba hay una gran cantidad de mentiras, sí, porque hay un punto medio mm, que es el que hace que eso todavía persista, que es sí, que hay una verdad más con más colores con que más en blanco y matices, negro, sí, con más ¿sabes? matices. Entonces eso me parece, por lo menos, no tengo todas las respuestas, pero como persona que vivió ahí 46 años, me parecía siempre que era así, ¿no? Era muy, muy raro, porque yo viví en los años 80, ir en las guaguas, ir en la 37, en la 83 o la 15, para algún lado de Santo Suárez, y ver 7, 10 personas leyéndose El amor en los tiempos del cólera en la guagua, ¿sabes? En la guagua. Después, evidentemente, eso ya no fue así, pero era el mismo pueblo, ¿sabes? Esas personas seguían estando vivas, tenían Sí, hijos ahí, sí, y tú dices, ¿cómo esto estaba pasando a la misma vez que había un solo partido, que no había ningún tipo de transparencia? Sí, porque exacto. en esa época la libreta de abastecimiento estaba buena, había una pila de cosas, con 200 pesos tú comprabas, pero la parte de los derechos civiles y políticos estaba igualita. Exactamente lo Era lo mismo. mismo, lo que Ah, nadie hablaba de eso, porque el queso crema tiene un peso. El queso Nela, cuando tú lo mordías, que se quedaban los dientes marcados. Eso tiene más importancia que el que se ha dicho normalmente. Porque de pronto en aquellos años había partido único desde el 76 en la Constitución y desde antes, mucho antes, desde el 65. Pero partido único, no había transparencia, no había Estado de Derecho, no había independencia judicial.
no había pluralismo político, había censura y Pero no, o sea, a nadie le no era interesaba eso. la comidilla del pueblo cubano. Nosotros nos acostumbramos a vivir así durante mucho tiempo, Sí. porque había otras cosas que cuando empezaron a faltar, fue que la gente dijo, oh, pero es que aquí no hay nada. Yo recuerdo en una reunión que se hizo con la Asociación Hermanos Ahí, no me acuerdo si con la UNIA, creo que con la Asociación Hermanos Ahí, en la Biblioteca Nacional, que era justo para debatir temas de preocupación para los jóvenes artistas, no sé qué. No recuerdo el motivo exacto de aquel evento, pero bueno, estaban todos los máximos dirigentes de la cultura, algunos estos de secretarios del partido y no sé Y en qué. el lugar de las palabras, los intelectuales. Y, y a mí me chocó un momento que es que veo un chamaco de 20 años que se para y empieza a abrirle fuego al reggaetón. Y no al reggaetón, empieza a abrirle fuego al paquete de la semana. Porque el paquete de la semana está distorsionando, porque los valores, porque si el reggaetón, la música mediocre, que si lo del sexismo, no sé qué, y empiezan ahí con un discurso ahí que evidentemente fue apoyado por funcionarios y tal. Y claro, entonces yo dije, a esto hay que responderlo, porque a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es ver un chamaco de 20 años diciendo eso. Que lo diga uno de 50, ok, porque no, ya hay cosas que no puede entender por razones obvias. Pero un muchacho de 20 años que esté expresando, o sea, Tienes que decir un año más, años más, 50 no hacer, porque entonces me afectas a mí. Cuando vas a poner ese ejemplo, bueno, tienes es que que tirar también es que, 70. no, pero es que la sociedad también ha evolucionado en ese sentido, claro, ya la gente envejece más tarde, también eso es verdad. Bueno, sí, una persona de 70 años, de pronto puede tener sentido que lo diga, pero en cualquier caso uno de 20 años no. Eso es lo que Es tengo raro, es claro. raro. Eso es lo que tengo Pero lo claro. vi mucho, lo vi mucho. Claro, pasaba. Y Sí. evidentemente eran los que convocaban este tipo de actividades porque son los que reforzaban un poco el discurso que se iba a implementar, porque generalmente en estos lugares la gente suele hacer catarsis y suele como, ¿sabes? Tratar de que algo de lo que diga Sí. impacte y Además, como genere es algún paradójico cambio. todo, una parte de lo que está diciendo es verdad, ¿no? Hay cosas ahí que tú dices, bueno, pero lo que pasa es que... Correcto. Entonces, bueno, para lograr tener la palabra fue complejo porque a nosotros audiovisual nos iban a dar solamente una persona para hablar, entonces queríamos hablar sobre temas del audiovisual, pero yo no quería dejar de... Entonces hicimos o sea, todo era como muy truculento, hicimos como una cosa de que cuando te den la palabra a ti, entonces entro yo un Una momentico, especie de suelto... golpe de estado para poder, Exacto, para poder decir algo. suelto yo mi puya y me retiro y tú sigues ahí con las cosas que realmente nos interesan a la parte de lo que es el gremio. Y, y recuerdo que básicamente lo que le decía es a todos esos dirigentes, que recuerdo que había uno que movía la cabeza así afirmativamente, que era que todo eso está muy bonito, pero la gente tiene que comer. Porque si la gente no puede tener cultura si no come, Absolutamente. ¿sabes? La gente necesita y el Y además, hay una gran cultura en comer. ¿Sabes? En comer. además de que eso efectivamente es una cultura. Y una cosa muy hermosa y muy todo, que no quiero que vulgaricen en comer, Es ¿entiendes? así, no, sí, comer no es como una cosa Exacto, biológica no se puede ahí, tirar animal, para la no, tonga. es una cosa muy importante, ¿sabes? Exacto. Y entonces, siempre estamos pasándole por encima a cosas que son demasiado básicas, tratando de encontrar análisis que son, que no corresponden con la realidad. Primero, el mercado de la música urbana se abrió camino sola, sin instituciones, sin los medios de difusión, tal. Hubo un loquito que se le ocurrió decir, ¿por qué yo no cojo en un disco duro, meto todo lo que yo me encuentro en internet y lo copio, lo vendo, no sé qué, y hago una redistribución por el país? En your face, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer contra eso? ¿Cancelarlo? No puedes. No puedes contra eso porque no tú que tienes toda la estructura de un país, no eres capaz de hacerlo. Inventaron una cosa que deberían de haberle dado un Nobel, inventaron de plano Internet offline. el internet diferido. Offline, exacto, diferido y offline, efectivamente. Es la única gente en el mundo que se Y conectaba a una página funcionaba. de una persona que ya se había conectado. Tú te estás conectando a lo que ya alguien se conectó, que te bajó para que tú te conectes ahora. Exacto. Por lo tanto, inventaron otra cosa, la máquina del tiempo. Yo escribí un artículo que se llamaba La máquina del tiempo, porque tú estás viajando al pasado. Correcto. Porque es el momento en el que una gente se conectó hace 5 días. Cuando tú te conectas ahora, te estás conectando a su momento, en aquel momento. En aquel momento. Por lo tanto, viajaste al pasado. Es decir, coño, pero los cubanos somos unos genios. No, es que No nos han dado el crédito Claro. que inventamos la máquina del tiempo. Claro, entonces yo se lo decía, yo le decía, dejen de atacar algo que ustedes además están tratando de emular mediocremente porque habían inventado aquella cosa de la mochila, eso no tuvo ningún tipo de éxito. Dejen de atacar algo que lo que le ha puesto en la cara a ustedes es la solución a muchos de los problemas que ustedes mismos no son capaces de resolver.
Porque ni la industria musical son capaces de resolverla, ni la distribución de la cultura que a ustedes les interesa promocionar son capaces de gestionarla. Entonces, aprendan de eso, tómenlo como algo positivo, estúdienlo y traten de sacar el provecho que eso tiene y no lo ataquen, porque es que lo único que están haciendo es meterse un disparo en un pie al atacar una cosa así, porque esa gente no depende ni de lo que usted, ni de lo que estamos hablando aquí, no dependen de la gestión de ustedes, o sea, eso es una cosa que les va a No, sobrevivir, lo superó completamente. los Lo va que a pasa es que eso sobrevivir. llegó a ser al punto en que había comunidades enteras en el país que no veían ya televisión. Había Claro, lugares, municipios, claro, en claro. donde te podían, de las personas te decían, aquí nadie se ve televisión, hace no sé cuánto, y se incluye al gobierno, la policía y todo el mundo. No, Sí, no, ¿sabes? Tú ibas a Cárdenas y la gente en Cárdenas te decía, no, no, aquí es todo el paquete. Pero el paquete es el paquete, ¿en serio? ahí Quiere salió en decir, el paquete tal cosa, nosotros no claro. sabemos, no me pregunte qué están poniendo en la televisión. Hace no se sabe cuántos años. Dice, bueno, esto es una cosa, yo no, yo era de consumidor de Televidente, sí. televisión. ¿Sabes? De esa gente Yo que lo se sabía. intentaba. Yo, por ejemplo, nunca, yo trataba de no ver las novelas, trataba, porque eso es Sí. más fuerte que tú. Es como decir, no, yo no voy a oír a Marco Antonio Solís. Mentira. Ni Ana Gabriela, Porque esas vas por cosas la están calle ahí. y entonces me sabía las canciones, pero yo decía que yo no lo oía. Es lo Exacto. mismo, yo me sabía las canciones del inicio y del final de las novelas sin ver la novela. Claro. Es decir, era cheo sin querer serlo. No Involuntariamente. Eras podía, un chef era algo que era más involuntario. fuerte que yo. Entonces yo era consumidor de televisión, yo era un televidente destacado, de esos que se saben todos los programas de los 80, de que extraña la comedia silente, de que extraña que ni sabía por la familia mía, de Armando Calderón también. Es decir, que me vas a decir a mí si yo, lo más emocionante que yo hacía en los 80 en mi vida, lo loco, lo de la adrenalina dura, era ver la segunda película el sábado. Claro. Oye, ¿qué tú hiciste el fin de semana? No, me eché la segunda. No, mala, estuve hasta la una despierto, ¿sabes? Yo apagaba el televisor con el himno. El himno, ¿sabes? Y ahí Y yo ahí tú apagaba. apagas, claro, De es los que que consumimos de los Panamericanos del 91, a Héctor Rodríguez desde las 9 hasta las 12 de la noche, ahí todo el tiempo, decir, ¿por qué? Yo la verdad te lo voy a decir, yo siempre he sido un defensor de la televisión, aunque sea hay un deporte que también es hablar más de la televisión, porque es lo más culto, lo más no sé hombre, yo qué. estuve dentro y a mí me cuesta mucho trabajo hablar mal porque yo sé cómo se hace la Claro, televisión exacto. y sé lo que sufre No, la yo gente tuve que hace la un hermano televisión. mío, director de televisión durante décadas ahí, muy querido en la televisión, sobre todo en el canal Habana, en informativo, Sí. y yo la conocía desde dentro y fui mucho a la televisión cubana a hacer cosas. Yo presenté como, no sé, 5 o 6 películas en El Espectador Crítico. Me acuerdo que le decía a Manolo Puerta, le decía, ustedes se dan cuenta de que a la única persona que ustedes no le pagan aquí es al único que habla. Porque esas son las cosas de la televisión cubana. Es una Sí. cosa muy loca. A mí nada más que me pagaron en Escribilea de panelista, pero fuera de eso, todo lo demás era, no, tú vas ahí, tú hablas, presentas una película como especialista y todos cobran menos tú y te vas para Bueno, tu casa. No porque tú no eres habitual, solo si eres habitual, pues cosas de la televisión. cosas así, las Pero a la cosas. misma vez, yo respetaba mucho lo que se hacía ahí de otra manera, ¿no? Y igual también lo sufría mucho tener un discurso de Fidel por los dos canales cuando había dos Mira, yo tengo una canales. anécdota con eso muy Sí, simpática. Yo tuve una conversación porque al final, a mí una de las cosas que me chocan ahora de la sociedad cubana, que eso sí que podemos hablar después, porque no es exactamente lo que estamos hablando ahora, pero el tema de la polarización. Es muy difícil para nosotros los cubanos y para mí es muy absurdo que los cubanos estemos tan polarizados cuando hemos convivido encerrados tanto tiempo. Y la anécdota que te iba a hacer es que yo tuve una conversación con digamos, un militante pro sistema, una conversación amena, porque se puede tener conversaciones amenas con personas que no estén en tu propia ala filosófica o política o lo que sea. Y él estaba tratando estábamos hablando, discutiendo sobre la figura de Fidel Castro. Y le decía, brother, el día que la gente entienda que a mi generación, para mi generación, Fidel Castro lo que representa era el tipo que nos quitaba los muñequitos, a partir de ahí van a empezar a entender muchas cosas. O sea, tú no le puedes pedir el compromiso con una figura simbólica como Fidel Castro a la gente de mi generación cuando llegaba de la escuela y prendía el televisor para ver los muñequitos, en los dos únicos canales que había, estaba el hombre encadenado. así mismo. Ese tipo me cae mal. Sí. No hay manera que ese tipo me caiga bien porque ese tipo me está quitando en los media hora de dibujos animados que me toca por la Sí, libreta, sí, nunca sí. me lo has dicho, durante el día, ¿sabes? Si tengo corriente encima. Sí, la vida en Cuba se llevaba por los horarios de la televisión.
A Exacto, ti el te horario de la llamaban a aventura. comer cuando venían ya, tú sabes, no podía pasar de tal cosa, estaba la Calabacita, que es una institución nacional, como Exacto, correcto. ministra del sueño infantil, Exacto, la y ministra del es sueño decir, infantil. todo en Cuba estaba cuadrado por la televisión, o sea, Sí, el horario de la aventura, el horario de la revista de la novela. mañana, la Exacto. cancioncita que empezaba, te despertaban ahí con la Hombre, a canción, mí, por Dios, era una cosa. esa es una canción que a mí me emociona, la canción de Santiago con Anabel de la mañana. Exacto, sí, Esa, sí, sí, una sí. canción emocionante. O sea, lo tengo como Esta algo cosa del nostálgico. mediodía, por ejemplo, yo tengo anécdotas con eso tremendo. El programa del mediodía, que primero era Listo Estudio, después se llamaba Mediodía en TV, no Eh, sé qué. Yo me conozco los Sí, nombres de toda, hay sí, vida de eso. sí, Había esa cosa que te ponía como adelantos, los sí. adelantos de la Los televisión. avances, sí. Yo me acuerdo que una de las cosas más cómicas que me pasaron en mi vida, pero para mí en ese momento no fue cómico, fue que yo estaba viendo aquello con un Caribe en blanco y negro Sí. y ponen, va, por la noche el béisbol, ¿no? Y ponen ahí un fragmento de una jugada, qué sé yo, y salgo corriendo para el cuarto y le digo a mi papá, hoy Víctor Mesa cerró el home. Lo acaban de poner ahí en Listo Estudio. Es decir, mongo total. Entonces, pero esas son las cosas. Han Así yo visto el aprendí futuro, han visto lo el que futuro. era diferido, grabado, en vivo, en directo, con público, sin público, ¿entiendes? No, la televisión, sin duda alguna, en Cuba tiene una importancia social predominante. ¿Sabes? Nosotros, la televisión era eso, era como una columna vertebral ahí de nuestra dinámica, de nuestro Yo día. aprendí mucho, mucho con la televisión, tanto como con los libros. Yo era un lector de esos enfermizo, de mucho, mucho lectura desde niño, que, ¿sabes? De Sí. pasar vacaciones leyendo, de cualquier día leer, de ir a una librería y comprar 20 libros que valían centavos. También eso es otra cosa de los 80. Pero, y leer literatura de todo tipo, bien chiquito, porque antes leíamos libros muy no sé qué. Es decir, en mi casa había libros de todo, pero era, bueno, eso. Y yo tengo ese recuerdo de que la televisión era importantísima. Por ejemplo, El hombre y la tierra. El Sí, programa este de Félix de la Fuente, creo que se llamaba, sí, el gran en naturalista español, sí. español, que murió en un accidente de aviación después. Sí. Este programa yo lo vi en blanco y negro. Y si yo no sabía ni que existía en colores. Muy bueno. Oye, es una cosa genial. O sea, las primeras cosas que yo aprendí de naturaleza, de zoología, sobre todo eso, de ver a aquel hombre metido ahí haciendo aquello. Después vi los programas cubanos que eran como sus hijos o nietos Sí, y sí. también me gustaban, también los Sí, consumía, ¿sabes? entorno y esto, Exacto, sí. todas esas cosas, todas esas Mm, cosas. Y me parecía, yo siempre la respeté mucho y a la misma vez la critiqué porque por ser un consumidor así me sentía como que era familia de eso y era un gran crítico de las cosas, ¿no? Pero por ejemplo, me acuerdo mucho que Alfredo Guevara lo que decía era, en aquella época, que la televisión cubana lo que le faltaba era arte. Él, que era un crítico de eso, porque lo veía desde otro punto de vista sí, refinado cultural, sí. decía que le faltaba arte. Tenía razón en muchas cosas, pero también en la televisión cubana se produjo mucho arte, en Hombre, la claro que televisión. sí. Entonces, eso a mí me parece que es parte de una realidad que lo que más el resumen, la conclusión para mí es que me siento muy triste de que no, cuando empecé a ver que ya no había ni aventuras cubanas, que ya no había Ya novela no se cubana que hace. valiera la pena. Ya no se Es hacen que hacía aventuras. mucho rato cuando yo estaba allá que aquello tú no veías una aventura. Nosotros teníamos a las 7 una, a las 7:30 otra. Hubo Es épocas en cierto. que las dos eran producción nacional porque sobraban para poner en la televisión. Sí. Después empezaron a poner las dos extranjeras y después ya no había cubana por ningún lado. Es decir, yo, Hombre, pero es que claro, es que efectivamente vale también mucho, el nivel cuesta. de producción en Cuba, incluso dentro de la televisión, ha bajado mucho porque es que los estudios están en un estado de mala conservación increíble. No hay transporte para producir los programas, ¿sabes? No hay combustible. Sí, sí, sí. Claro, cuando te enfrentas a esas realidades de adentro, te das cuenta, entiendes por qué es que la producción cubana ha disminuido tanto y porque hay más cada vez más enlatados. Es que Bueno, nosotros ser un pueblo tan sencillo, para nosotros las frases de la televisión siguen siendo importantes y unen generaciones. Tú le dices a una persona, Lorencito, y todo el mundo sabe lo que es. sí, Las frases de los productos televisivos cubanos, estos realizados en Cuba, más importantes, más potentes, todavía en Cuba, la gente sabe quiénes son los personajes. Charito, por ejemplo, claro. Charito, la de Sol de Batey, Liberato, Mm. el malo de no sé cuánto, la buena de no sé qué, porque son obras que quedaron en la memoria de la gente. Como pasa también con bueno, recuerden que las novelas brasileñas en Cuba le han dado nombre a los negocios particulares. Las paladares y Es todo decir, esto, sí. Mm. nosotros en Cuba hemos tenido instituciones que se pueden registrar en un registro mercantil por un personaje de una novela De una brasileña. novela, Es decir, sí. las novelas, la televisión cubana, la televisión en Cuba, no solo la cubana, sino la que se consume en Cuba, tiene un Sí. impacto por ser yo digo, un pueblo sencillo que paradójicamente
también podía ser a la misma vez estar haciendo la vacuna contra la meningocócica, es decir, a la misma vez, por cierto, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es que fuéramos unos tontos que estábamos viendo No, televisión. no, no, por eso te digo, claro, es que al final, y es lo que tú dices, que había contenido banal para entretenimiento simple, pero que además se producía mucho contenido con cierto rigor de contenido, ¿sabes? De tratar de esa cosa didáctica, tal, que a muchos a veces nos sentaba pesado porque a veces era muy obvio y muy torpe la cosa didáctica, pero que siempre hubo una política cultural enfocada a que el contenido fuese de por lo menos de calidad, a Sí, nivel, sí. ¿sabes? De la esencia del producto, que ya luego las cámaras no fueran las mejores, que los sets fueran decorados así como muy chapuceros o tal. Claro, ya eso ya influía todo el tema económico y el mal funcionamiento de lo que es una industria que debería Sí. ser capaz de Sí, pero autogestionarse. después también te encontrabas con que un país del primer mundo estaba contratando personal cubano para transmitir el boxeo o Claro, el béisbol de una claro. olimpiada con el personal cubano, No, ¿entiendes? Entonces, bueno, y para temas de ficción también, yo recuerdo que hubo una época que muchos profesionales fueron a trabajar fuera de Cuba, a países de Latinoamérica, para hacer novelas, para hacer series de juveniles, cosas sí, así, sí, ¿sabes? Eso sucedía mucho. sí, sí. Joseph, ya quiero preguntarte algo que no quiero que se me olvide. Cuando hace un rato decías que este mundo en el que te estás moviendo del audiovisual desde hace tanto tiempo ha cambiado tanto, que la relación, que el videoclip mismo está en un momento difícil por todo cómo se mueve hoy el mundo de la música, de las Sí, industrias musicales y todo eso, y el consumo, lo que significa las redes sociales, lo que significa el internet para todo esto, lo que ha significado. sí. ¿Cómo, cuál sería, si se puede decir, cuál sería tu plan B, si es que es plan B, si tú tienes que entrarle a un mundo diferente desde tu profesión ahora? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Si te soy honesto, 100%, yo ahora mismo estoy en un punto de una crisis no quiero llamarle crisis de identidad porque me parece muy dramático, pero estoy en un punto de crisis bastante grande con ese asunto, porque yo no sé para dónde estoy yendo. O sea, no sé ahora mismo cuál es mi objetivo. Yo creo que sí, a ver, en principio tengo claro de que tengo que vincularme más a la ficción, que es algo que siempre he querido hacer y que al final, producto de la dinámica de mantener la empresa funcionando y que, ¿sabes? Y que se esté trabajando constantemente, porque la ficción tiene un ritmo diferente. Nunca me he enfocado 100% en ese objetivo y es algo que he ido aplazando y que yo creo que ya se va imponiendo porque es algo que por lo pronto no va a tener un cambio tan radical como la industria de la música. O sea, estoy tratando de mover un proyecto, un largometraje, complicado porque trata sobre el tema Cuba y eso es algo que es muy difícil de colocar hoy en día porque a nadie le interesa el tema Cuba. Esa es la realidad. A vos le interesa si es un panfleto político en contra del sistema cubano y es algo que a mí tampoco me interesa. O sea, me interesa explorar precisamente esa complejidad de lo que hemos hablado, de esa cosa cubana, de qué cosas nos definen y cómo nos comportamos en determinadas cosas y cómo reaccionamos a determinados fenómenos. Y eso creo que es más interesante que el panfleto por el panfleto, porque ya venimos huyendo del panfleto, caer en lo mismo, aunque sea en negativo, me parece que es exactamente igual de mediocre y de oportunista. Entonces, yo no lo sé, la verdad. O sea, yo ahora hace poco, no sé si te creo que te lo llegué a pasar, hice un experimento con un proyecto un encargo que me pidieron, que fue trabajar todo con IA. Fue un experimento bastante interesante, salieron cosas muy curiosas. Lo estoy asumiendo como una herramienta más. No sé si es que de pronto eso va a ser una línea de negocio, no lo sé. Espero que no, porque a mí me gusta mucho rodar, me gusta mucho estar en un set, me gusta trabajar con especialistas, me gusta, ¿sabes? La dinámica, pero me empiezo a sentir como viejo con esa filosofía, ¿no? Esa cosa como old school. Ya empiezo a sentirme como un poco old school, imaginándome un set con operadores de cámara, con técnicos de luces, ¿sabes? Con un equipo de producción. Eso cada vez es menos, o sea, a menos que accedas allá a un estándar de producción muy alto en el medio ya eso está desapareciendo y eso limita mucho las posibilidades. Entonces, la verdad, la respuesta real es no sé, no sé para dónde voy. Ahora mismo en este minuto no sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Bueno, Joseph, yo te deseo primero claridad en muchas cosas de aquí para adelante, porque eso que te pasa a ti creo que le pasa a mucha gente en diferentes sectores y diferentes puntos de vista de la vida, diferentes momentos y generaciones y de todo, ¿no? Yo creo que puede parecer una generalización un poco
frívola, pero no, me parece que no. El Cuba y lo que significa Cuba en todos los sentidos, Sí, en los sentidos más pequeños y en los más grandes, los más simbólicos, los más concretos, sí. en todo, en lo abstracto y en lo no abstracto, en lo histórico y en lo vivencial de ahora mismo. Estamos en un momento de quiebres y de Mm, cambios así que muchos no ni imaginamos, ¿no? sí, Y eso creo que afecta a nuestras vidas también. hombre, Podría parecer es una exageración, pero a mí me parece que sí. Entonces, esa luz le hace falta a todo el mundo, ¿no? Porque yo me encuentro en el mismo lugar, he tenido que hacer em, cambios que ni me imaginaba, me he tenido que dedicar a cosas que ni me imaginaba, he tenido que dejar profesión, he tenido que hacer de todo, ¿no? Y también encuentro esos vacíos, esa falta de imaginación de pronto, falta de energía, desconfianza en tus propias ideas, desconfianza en en eso, ¿no? es que es duro. Dejarte para llevar por el pesimismo, pero a la misma vez no confiar tanto en el optimismo cuando te llega. Dice, disfrutar así, como eso nunca me había pasado en la vida antes, que es disfrutar el momento muy, muy pequeño en el que me siento completamente bien, me dura segundos, y digo, ¿cómo puedo hacer para que esto se me quede, no? Que es esa cosa de sí, sí Sostenerlo. puedes, siéntate y escribe eso mismo que tienes en la cabeza. Al momento digo, eso es una mierda, ¿sabes? Y digo, cómo puede ser que no tenga eso que hace falta para ese momento, ¿no? Bueno, yo espero que a todo el mundo le llegue esa confianza también. Entonces, la verdad, te agradezco mucho la conversación y Hombre, no, agradecido yo. espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias. Gracias a Adiós. ustedes.